Uno de los temas más interesantes es el tema del llamado pecado original. Es uno de los 5 puntos del calvinismo. Muchas iglesias afirman esta enseñanza. Pero la Biblia no habla de un pecado original. Ellos también, al hablar del pecado original, hablan de la depravación hereditaria total, o sea, la naturaleza adámica, la naturaleza caída. Supuestamente cuando Adán pecó, entonces la consecuencia es que él tenía una naturaleza caída, corrupta, y luego sus descendientes heredan esa corrupción y nacen totalmente depravados con el pecado original. Aquí está una cita de un manual normal para las iglesias bautistas, páginas 55-56. Dice la cita: creemos que enseñan las escrituras que el hombre fue creado en santidad, pero que por la transgresión voluntaria cayó de aquel estado santo y feliz, por cuya causa todo el género humano es ahora pecador. Y citan Romanos 5:19. Y Pablo no enseña tal cosa. Vamos estudiando ese texto. Pero citan Romanos 5:19, hallándose por naturaleza enteramente desprovisto de la santidad que requiere la ley de Dios, positivamente inclinado a lo malo y por lo mismo bajo justa condenación, sin defensa ni disculpa que le valga. Eso no es Biblia. Es una teoría insensata de los hombres. El propósito es para así enseñar que, pues, a fin de cuentas el hombre no es responsable por sus malos hechos. Aquí está otra cita, es del Catecismo Menor de la Asamblea de Westminster. Y aquí se expresa el dogma del pecado original. Es una nota sobre Romanos 5:12 en la Biblia Católica de Torres Amat. Así es que aún tiene sus notas, ¿verdad?, en la Biblia, enseñando esta falsa doctrina. Pero aquí está la cita. Cayó todo el género humano en la primera transgresión, habiéndose hecho la alianza con Adán, no para él solo, sino también para su posteridad, todo el género humano descendiendo de él, según la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Y citan Romanos 5 del 12 al 20. Vamos estudiando este texto. Están torciendo el texto, están torciendo las palabras de Pablo, como Pedro advierte. En segunda de Pedro, capítulo 3, 16, él habla de los ignorantes y los inconstantes que tuercen los escritos del apóstol Pablo. Aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo principal de ese pecado, esa transgresión. Siguiendo la cita,
Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original. Y repito, la fuente es el Catecismo Menor de la Asamblea de Westminster. Muy bien, vamos examinando textos bíblicos. El Salmo 51 dice el texto: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y se dice que esto enseña el pecado original. Siempre, hermanos y amigos, siempre, al estudiar un texto o una palabra, siempre estudiar todo el contexto. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema? Los primeros 17 versículos del Salmo 51 es la oración de un pecador contrito que pide perdón. Es un salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. David dice rebeliones, plural, en versículo 1, hablando de sus pecados en general, y dice mi pecado, singular, en versículo 2, refiriéndose a algún hecho específico. El pecado con Betsabé y Urías. El versículo 5 no dice he sido formado con maldad en mí. No, el texto no dice eso. Así diría, si se hablara del llamado pecado original, diría he sido formado con maldad en mí. No, él dice, versículo 5, y en pecado significa en un mundo de pecado. Por ejemplo, con Hechos 2:8, que dice cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Es decir, todos nacemos en un mundo en que se habla cierta lengua. No nacemos hablando, pero sí nacemos en un mundo en que cierta lengua se habla y la aprendemos. Y luego versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Los pecados y las maldades de David eran plurales y por lo tanto no eran pecados heredados. No se habla de algún acto singular, algo que se hereda de Adán. Esto no es Biblia, esto es fábula humana, es la imaginación del hombre y no tiene nada que ver con la enseñanza de las Escrituras. Es falsa doctrina. El versículo 4 habla de lo que David había hecho. Versículo 4, lo que David había hecho. Él no dice que es algo que se hereda como los genes, ¿verdad? Se heredan los genes. No, el pecado no, nada que ver con eso. Dice, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. David está confesando los pecados, los que él cometió. Él no recibió algo de Adán, es algo que él personalmente cometió. Ahora, pasando a Salmos 58, versículo 39, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Dicen que esto enseña que uno nace pecador. Ok, pero escuche, la segunda parte del texto comenta sobre la primera. El significado obvio es que muy temprano en la vida
uno comienza a pecar. Y la Biblia enseña eso, la juventud. La Biblia habla de los pecados de la juventud, sí, pero no habla del pecado original de un infante. Eso no es Biblia, eso es doctrina de Satanás. Ahora, muy importante, sentido literal, en sentido literal, el recién nacido no habla nada, mucho menos una mentira. Y el texto se habla de quienes descarriaron, se descarrían o se apartaban de Dios, de la justicia. No habla de haber nacido corrupto, sino que ya con el tiempo, ya creciendo, llegando a una edad responsable, se apartan de Dios. Eso sí, pero no es cuestión de nacer en cierto estado. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y cómo los calvinistas tuercen este texto de Pablo. Pablo no enseña el calvinismo. Ellos leyendo esto dicen, pues todos nacen pecadores y todos están sujetos a la muerte temporal o física porque Adán pecó. Pero ¿de qué trata este contexto? El contexto, todo el texto. Bueno, está hablando de un contraste entre Adán y Cristo. Adán fue el agente por el cual entró el pecado en el mundo, eso sí. Eso sí. Cristo fue el agente por el cual entró la justificación. Pero ¿cómo entra la justificación? ¿Y cómo entra el pecado? Versículo 18 dice así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, entonces, según el calvinismo, según su explicación torcida de este texto, si todos los hombres nacen pecadores porque Adán pecó, entonces, ya que ha muerto Cristo, todos los hombres están justificados. Salvación universal. Es la conclusión ineludible. Si uno enseña ese error del diablo. Todos llegan a ser pecadores o llegan a ser justificados condicionalmente. Depende de cada persona. El versículo 14 habla de quienes pecaron, pero no a la manera de la transgresión de Adán. Adán transgredió una ley positiva, otros pecan de otras maneras. Las palabras muerte y vida en este pasaje, los versículos del 12 al 21 se emplean en el sentido espiritual. Para la muerte, en el sentido temporal o físico, es otro texto, 1 Corintios 15, 20, por ejemplo. Ahora, muchas escrituras exponen lo falso de la doctrina del llamado pecado original. Ezequiel 18, del versículo 4 y también el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del hombre, del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo.
la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El Hijo no llevará el pecado del Padre, mucho menos el pecado de Adán. Hermanos, el calvinismo no es razonable. No solamente contradice la Biblia, no solamente blasfema a Dios y blasfema a Cristo y todo, pero no tiene sentido. Y no me explico cómo es que hay tanta gente que supuestamente son gente inteligente, pero repiten estas fábulas, estas mentiras del calvinismo. Y obviamente contradicen la Biblia en muchos textos. También Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando aquí, está hablando del príncipe de Tiro, versículo 2. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hechos 17, 28, 29, porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros profetas, propios poetas, también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Somos linaje de Dios, hermanos. Somos linaje de Dios. ¿Qué se hereda de Dios? ¿El pecado? El calvinismo acusa, blasfema a Dios, acusa a Dios como la fuente del pecado. Y esa es una vil mentira. Hebreos 12:9. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Santiago 3:9. Estamos hechos a la semejanza de Dios. Eclesiastés 2:7. El espíritu del hombre es dado por Dios. Piensen seriamente, la fuente de la vida, el espíritu, el alma del hombre. Es de Dios, de Dios. Y Dios es santo, santo, santo. ¿Qué clase de espíritu heredamos de nuestro Padre? ¿Un espíritu contaminado ya de pecado? Por favor. Claro que no. Y al cuerpo, aparte del espíritu, no se le imputa pecado. No. Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños no son pecadores. Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Es compuesto el reino de pecadores? Oh, no. Bueno, hay que razonar, hay que usar la cabeza, hay que usar la inteligencia. Es que miles, millones, no quieren razonar, no quieren usar la cabeza. Ellos nada más repiten lo que les dicen sacerdotes y pastores y toda clase de falsos maestros. Y es una tragedia, es un desastre.
porque darán cuenta en el día final. Y no, si no están preparados para el juicio, entonces las consecuencias son espantosas. Segunda Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por esto sería imposible. Si el hombre naciera totalmente depravado, sería imposible ir de mal en peor. Claro que no. Romanos 7:9, yo, dice Pablo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que Pablo estaba vivo espiritualmente antes de llegar a la edad ya como de joven, de la edad de responsabilidad. Los jóvenes pueden pecar, pero antes de eso, ahora llegando a esa edad, Pablo dice, ya, él pecó y murió espiritualmente. Así todo el contexto está diciendo eso. Muy obvio. La enseñanza es muy entendible, muy clara. En Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, si el pecado se hereda, Jesús nació pecador. Claro que sí. Y para evitar esa conclusión lógica, ¿qué hacen los calvinistas? Oh, pues ya se sienten muy apretados y no quieren aceptar la consecuencia de su doctrina, y ellos han inventado otra doctrina falsa de la concepción inmaculada de María, y entonces vemos como una doctrina falsa requiere a otra igual para sostener a la primera. Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Por qué no dice desde su nacimiento? No, dice desde su juventud. Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Buscan perversiones, pero no nacen con perversiones. Vamos, yo creo que se requiere una definición del pecado. ¿Qué es el pecado? Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que uno puede pecar fallando, omitiendo o desobedeciendo la palabra de Dios. Dijo Cristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? Lucas 6:46. Ahora, 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado e infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es traspasar la ley de Dios, transgredir la ley de Dios. Uno no nace con eso, es algo que se comete ya por una persona responsable. 1 de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Es pecado andar en lo que no es de la justicia de Dios. Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y él está hablando aquí en este contexto de la conciencia. Es pecado violar la conciencia. Y la doctrina del llamado pecado original no cabe en la definición bíblica de lo que es pecado. No es pecado nacer, ¿verdad? El pecado no se hereda, se comete.
se practica. El pecado es cometido. Muy, pero muy importante. Muy sencillo. Y pues todo el mundo que simplemente lee y acepta lo que la Biblia enseña, pues entiende eso perfectamente. El pecado es algo que se comete. Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron, cometieron pecado. Hechos 1, 24, 25, ¿de qué cayó Judas? Por transgresión. Él cayó no por nacer pecador, sino por violar, por transgredir la ley. Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Isaías 59, 1 y 2, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre es pecador porque él mismo ha cometido pecado, y no es pecador por haber heredado algo de Adán. El juicio final será basado en los hechos de cada individuo y no en el de otro. Si el Señor iba a juzgarme por el pecado de Adán, pues también me podría juzgar por los pecados de mis padres o de otras personas. No. Eso es acusar a Dios de ser cruel, injusto. La Biblia enseña de pasta a pasta, enseña que Dios es amor. Pero no hay amor en el calvinismo. No, hay pura injusticia y pura crueldad y pura, contradicción de lo que la Biblia enseña. Según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 2:6 y Romanos 14:12, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo quiero hacer otro video, presentar otro estudio sobre las muchas doctrinas falsas que enseñan católicos, bautistas, luteranos, las iglesias y los hombres han establecido. En gran parte se basan sobre el calvinismo. Yo quiero explicar ejemplos de eso, como la fe sola, o que no puede caer de la gracia, o experiencias con el Espíritu Santo, y un sinfín de cosas. Pero dejamos esto para otro estudio, y quiero terminar esta lección porque estoy tratando de limitar los estudios a como media hora, con esperanza que esto les anima a todos a examinar con mucho cuidado la enseñanza presentada. Muchas gracias por acompañarme y que el Señor les bendiga.